Muy bien. Comencemos la entrevista. Ya. Don José, repítanos el nombre. Rivadeneira Mendoza José María. ¿Nacido en qué año? El 6 de febrero de 1957. Ya estoy de cumpleaños el próximo mes ya. Ya le toca enseguida. El 6 de febrero. Muy bien. Y ella me toca cita médica, con en Chone, a los dos nos toca cita médica. Nos toca viajar ese día. ¿Y dónde nació usted, don José? San Isidro. Yo soy neto sanisidrense. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Mi madre, por todo, nosotros fuimos, nosotros 17 hermanos. O sea, por lo menos 17 partos. Sí, mi madre tuvo 17 partos. Porque hay 5 fallecidos pequeños que morían, dice ella, porque supuestamente ella no creía en ojo. Ya se le morían grandecitos de ojo, 5. Entre los 5 habían niñas y niños, ¿ya? Entonces ella tuvimos 2 hermanos por parte de madre que ella enviudó. ¿Ya? Uno llamaba Jacinto Olive, Echeverría Mendoza era él, y el otro Humberto Echeverría Mendoza, hermanos de madre. Como hermanos de madre. Sí. Y su madre se volvió a casar. Él volvió a casar con mi padre, y con mi padre como que ya tuvo 15 hijos. 15. Éramos 12 vivos, en los actuales momentos habemos 9, es de 8. 8. Ya. Muy bien. ¿Y sus papás cómo llamaban? Mi papá se llamaba Juan José María Rivadeneira Zambrano. Él es el abuelo de Leonardo Dueña. Es el abuelo también de Leonardo. Sí, o sea, nosotros tenemos una hermana, por parte de mi padre, llama Isabel Rivadeneira Ortiz, la mamá de Leonardo. Mi padre enviudó. Isabel nació cuando ella nació cuando naciendo ella murió la mamá. Entonces ella quedó a cargo de mis tías, Paula y mi tía Raquel y mi abuelita Sabina, que vivía en ese tiempo. La mamá de mi padre murió de 105 años. Yo me acuerdo que me mandaba mi padre a rodearles allá adentro, y yo llegaba allá, y mi abuelita preguntaba, ya no veía, pero andaba con un bastoncito, me acuerdo. ¿Quién llegó ahí? Decía, ya sentía, escuchaba, ¿no? ¿Quién llegó ahí? Le decían José María. Y volví y preguntaba a ella, ¿el mozo o el viejo? Le decían el mozo, denle en café, decía la abuelita. Era estupenda mi abuela. De parte de madre, las conocía a las dos. O sea, pero a los abuelos sin ninguno. No tuve ese honor de conocerlos yo. Mi abuelo llamaba Ramón Rivadeneira. ¿Y sus abuelitas cómo les trataban a ustedes? ¿Eran buenas personas? Sí. Por parte de mi madre, ya le digo también la abuela Laura, una linda persona, la abuelita Laura. Le decíamos la mami Laura. ¿Ustedes vivían? ¿Dónde nacieron? Aquí en San Isidro, justamente ahí en esta Agripac, eso fue de nosotros. ¿Ya? Está ahí que hay una villa, eso fue mío, ahí yo vendí eso, hace algunos años vendí, al lado de Agripac. Y en la parte de arriba hay unos terrenos, una ensenada y como unos 10 lotecitos ahí. Eso como quiera. Cuando mi madre antes de morir me habló a mí, me había dicho 3 veces que quería venderme eso a mí, pero quería que yo me haga cargo de ellos, ¿no? O sea, le había dicho a todos mis hermanos, pero nadie quería. Nadie le decía, bueno, hasta que llegó un momento que la primera, la segunda, la tercera vez me dice, mijo, yo quiero ver, dice, que usted se haga cargo. ¿Qué es lo que usted desea, madre? Me dice yo quiero que usted se haga cargo de mí, que usted me haga ese pelo, todo eso, y me ayude con la medicina. Entonces, mis hermanos nadie tenían dinero, decía. Allá José, decían todos. Entonces hablé con mi esposa, me dice, no sé, es cuestión suya, son sus padres. Ahí no intervengo, me dice. Ya, vine y le dije, está bien, mami, asumo ese reto. Entonces ahí me dio ese chalet, en venta de un chalet viejito que había ahí. Ya le digo, madre. Entonces yo en ese tiempo, cuando era en Sucre, yo vivía en Piquigua. Ahí tengo todavía un predio en Piquigua, frente a Caminemos Juntos, eso es mío. ¿Frente a? Caminemos Juntos. Eso es mío. Donde está la gallera, todo eso es mío.
Entonces ya le asumí, murió ella, yo igual le sepulté a ella, a mi padre también. Le hice una bóveda de con 2 cuerpos ahí, que en los actuales momentos todavía está. Y los tengo a ellos ahí. Que es donde yo también pienso en algún momento hacer mi lugarcito para descansar ahí, cuando me toque la hora. Y mi vida siempre fue también desde muchacho dedicado al trabajo. Nuestros padres pues nos enseñaron a... ¿Su papá a qué se dedicaba? Mi padre, él era ebanista. Era ebanista, él hacía casas también, se dedicaba al banco, le llamamos banco como esa mesa ahí, de mesón así, ese era el banco como también. Ahí hacía cajas, unas cajas que se hacían antes grandes, diferentes cosas, trabajo así de carpintería. Él hacía. Fue político también, cuando en la política de los años, qué sé yo, como... ¿Velasquista o qué sé? Él era liberal. Liberal. En ese entonces en el Ecuador nomás eran 2 partidos políticos, que era el velasquismo y el Partido Liberal Radicalistas 2, me acuerdo. Entonces era liberal. Y yo desde muy niño, me acuerdo, me enseñaba él, me gustaba ya, por la ideología de los liberales, como por la democracia, todo eso. Yo siempre fui seguidor de él, le apoyaba. Y en ese tiempo que había elecciones, me acuerdo, no es como ahora, que si no le van a ver en un carro no vienen a sufragar, si no le dan de comer no votan, si no le pagan no dan el voto. Antes no era así. Antes lo que mandaban era un tanque de aguardiente, de esos grandes, y eso llegaba, me acuerdo, que todavía me recuerdo un señor Vigilio Faría, salían los domingos ya en elecciones sus caballos, ¿no? Y decían, ya pasaban largo, ya ni tenían que decirle vote por el liberalismo, ¿no? Ya pasaban largo nomás. Cuando ya venían, don José, María, ya sufragamos. Me mandaban a mí mismo, vaya llévenle 1 litro de aguardiente. Me metían su litro de aguardiente en su albora y se iban. Se iban. Sí. También un señor Maximiliano Ureta, también de Piquiva, me acuerdo, que yo a veces me tocaba así, que me mandaban, vaya mismo, llénenme ese litro a Maximiliano para que lo lleve. Eso era todo lo que se hacía en ese tiempo en política. Que me recuerde yo, ¿no? Y yo en mi infancia, pues como... prácticamente me crié solito, el único varoncito de la casa. ¿Y quién fue que estuvo hasta el último con mis padres? Yo siempre miré por ellos, y con tan buena suerte, pues nunca fue no fui mala cabeza, bajo mi preparación, por ahí llegué a ser asistente de un ingeniero agrónomo aquí, Prelinda Cosía, del Ministerio del Programa Nacional del Café. Aquí había una agencia de café en ese tiempo, y yo era el que veía esa agencia aquí. Él sí, yo me quedaba a cargo de la agencia aquí, y ahí daba asistencia técnica a los caficultores. Los caficultores. Entonces yo, desde que la planta comenzaba, desde que uno la metía a germinar hasta que estaba en producción, eso es lo que es en café. ¿Y cómo hacían ahí hacían almácigo con el café? Primero hacíamos lechuguín. Ahí donde está la fundación, donde está la cabaña, la vieja. Sí. Ahí me acuerdo que yo tenía unos viveros, ahí venía. Todas las tardes, cuando vivía en Tiquivera, venía yo a regar esas plantas ahí para entregarle a los agricultores. Ahí enterrábamos semillas, ahí hacíamos semillas. Tenían el vivero. Sí, el vivero ya, el semillero cuando está en la tierra, ¿no? Y el vivero cuando está enfundado. Y nos tocaba dar la asistencia técnica en diferentes partes. ¿El café cada cuánto sembraban? El café, metro, cada 2 metros. Cada 2. Sí, se hacía un trazado a los 3 vientos, porque viene una variedad caturra, porque hay el Geisy, Catimor, el SC 775, hay muchas variedades de café. Hay muchas variedades. Sí. Café caturra amarillo, caturra roja, me acuerdo que había. ¿Y aquí cuál dominaba? Aquí comenzamos en ese tiempo, bueno, aquí había el que predominaba antes, era el típico, el que le llamamos criollo, esa es la variedad típica. ¿Ese crece mucho? No, sí, es un árbol grande, que había plantas que daban hasta 1 quintal, padre. Sí, una planta. Y después ya vino el caturra, que era un café pequeño, como más o menos como esta plantita de aquí, como la arasá, así. Pero no fue muy bueno para resistir, porque una vida corta tenía. Cargaba bastante, pero con el tiempo se desaparecían. Y también mucho había una plaga que le mataba se me escapa el nombre ahorita, ¿cómo llama esa plaga?
¿Qué sería la mancha blanca? No, no estelar. Era una plaguita que donde había el mejor de palo ya permanecía siempre ahí la broca, la broca del café. Ahí una vez se trajeron acá unas ciertas avispas para dejar en los cafetales para ver si así, pero no. Y la gente le fue perdiendo credibilidad a lo que era el café porque los bancos. Yo me recuerdo que a un agricultor le hacían ir hasta 10, 20 veces al Banco del Fomento para darle tonteras. Cuando ya le daban todo, que tenía que comprar insumo y la plata se le iba todo en insumo. En ese tiempo, cuando en Estados Unidos habían desechado el gramoxón y acá recién lo traían a la venta, cuando ya era tóxico, lo tiraban para acá. Entonces eso también demandaba mucho gasto, me acuerdo, en el agricultor. Y todo eso fue perdiendo la credibilidad de la gente que sembra el café, porque se me sirvió el cafetalero. Pero también, bueno, lo que acabó con el café no eran tanto los precios. Y los precios, también, y ¿no? También los precios, y poca motivación de parte del Banco de Fomento. Mucha traba. Mucho papeleo. Mucho papeleo. Al pobre agricultor no digo que lo hacían viajar, ya se hostigaban. Y nosotros que andábamos ahí, que eran los que le dábamos la asistencia técnica, no estábamos de acuerdo con eso. Porque cuando ya le daban para insumos, no, y invierta, y fumigue. Ya le hacían poner ese gramoxón de que mataba plantas, todo eso. Todo eso vivimos. Entonces, mi vida ha sido una vida bien trabajada en ese aspecto, ¿no? Anduve yo en mi infancia. Poco pasé aquí, porque aquí me acuerdo que un jornal, pues, 10 azúcar machete, y eso no era, para uno no era vida tampoco. Siempre me dediqué, me fui a Esmeralda en el año 76, tuve por ahí unos años. Después de eso, ahí logré trabajar en la refinería estatal de Esmeralda con unos contratistas, porque yo no tenía todavía edad de tener libreta militar en ese tiempo, y con contratistas me trabajaba, me acuerdo. ¿Y cuánto pagaban allá? 80 azúcar diario, 60 el día y 20 del viático, 80 nos sacaba. Entonces imagínense, para relacionar con aquí, 10 aquí, allá yo sacaba como 1.500 y pico en quincena, sacaba. Trabajaba 1 hora diaria hasta las 6 de la tarde. Pero ya fue para la culminación de horas. Y después de eso, ahí de Guayaquil, de vuelta me vine acá, le dijo que ya me conecté con este técnico, ya comencé a acompañarlo, hasta que ya fui yo asesorando, cogiéndole aprendiendo del trabajo. Ya después ya era asistente del mismo. En la oficina mismo yo era el que hacía los planes de entrega, rubro, inversión para el banco. Había una máquina que no había compuesto, una máquina de carro grande, me acuerdo que era. Hasta el año que yo me casé, en el 90 que yo me casé, ahí era mi suegro, puse un comercio, me acuerdo que le hice como 10 planes de inversión para un cliente en esa máquina de carro grande del programa de café, me acuerdo. Me ayudó, no sé, vino un ingeniero que él era graduado en cooperativismo, era muy diferente a vivir lo que era en el campo, ¿ya? Pero como uno aquí, ¿ves qué planta es? No sabes qué planta es, pones una cereza, qué tiempo tiene ya de cuando la cultivo, pues no sabía nada. Y se apoyaba. Ahí pues ya me retiré porque ya vi que eso tampoco no era rentable para mí. Ahí hicimos un semillero de Don Antiquio Vera, ahí nos queda ahora la fundación. Él quería que sacáramos 200.000 plantas. Ya las plantas nacieron, yo todas las tardes venía así a estas horas a regarlas, a hacerle el seguimiento. Ya se tocó cuando había que hacer el vivero. Toda esta área se iba para hacer el vivero de 200.000 plantas. Y quería que yo se la haga solo. Estaba mal, y ingeniero, ¿sabe qué? Yo ya me casé. Ya tengo que mantenerle, dije. Ahí, chao, nos vemos. Y hasta ahí estuve yo. Porque hubo el técnico que tuve 14 años con él, nunca historiamos con él. Nos llevamos también con Prelinda Cochea Fienco. Él se enfermó del corazón, era flaquito, y se fue de la zona. Entonces, esa ha sido más o menos mi vida. Ahí pasé, y ahora, por el año 81 me fui a vivir a Guayaquil. Ahí trabajé para un colegio de Dolores Sucre, en transporte. Ese colegio arrendaba la cooperativa Cristóbal Colón para las estudiantes. Habían 2 secciones, matutina y vespertina. Habían más de 3.000 estudiantes ahí. A veces me tocaba, yo era que llevaba el carden de los expresos. A veces me tocaba la jornada en la mañana o en la tarde.
Ahí trabajé 3 años, ya después ahí vine acá y alguien, Efraín Mite fue, oye, pues si tú tienes tu trabajo en el programa del café, ahí me vine. Y ya me radiqué por acá, ya me quedé. Ya, y regresando un poquito a la infancia, ¿ustedes eran en la casa cuántas criaturas? ¿Cuántos? Y yo ahí, pues, como quiera, yo ahí, mis hermanas ya eran, solo había las dos últimas, que eran... Eran los últimos. Sí, era Briseida y una que llama Esperanza, que vive en Chone, y mi persona. Y las otras ya eran adultas, pues después se casaron, ya se fueron abriendo, ya se fueron. O sea, que usted no tenía con quién jugar No, en la casa. simplemente me crié yo solito, Ya. solito. ¿Y la escuela? Y yo ahí ya terminé ya la instrucción primaria, después de eso ya hubieron oportunidad de estudiar a distancia, también estuve estudiando, me gradué ya en el colegio, y pues eso ya fue los últimos años, y antes de casándome con mi esposa estaba ya en 5.º año y ahí me casé. Y ahí después de eso, a los 17 años de estar con ella, casado, que teníamos comercio en Piquigua, digo, ahora me toca a mí. Hubo una oportunidad de hacer mi año que me faltaba para sacar mi título de bachiller de la República, lo hice. Lo hizo ahí en Piquigua. No, aquí, Aquí. así, pero ese era pagado, no como ahora que ya es gratis. Yo ese año lo pagué, me gradué en sociales. De ahí hubo una oportunidad de estudiar en la universidad, en extensión aquí en San Miguel de la Indoamérica, estuve. Ahí tuve un semestre en gerencia educativa y me hice dos semestres en derecho. Pero en eso se graduó mi hija. Yo tengo una sola ahí. Entonces digo, apoyar a mi hija y me quedé ahí. Y también se llevaron la atención de aquí. Eso hice. Danilo, ¿alguna pregunta que quieres hacer? ¿Y usted cuántos hijos tiene? Yo solamente una niña, una sola hija mujer, una sola hijita. ¿Sigue en el oriente ella o no? Sí, ella trabaja para el oriente, pero ella vive en Quito. Mi hija ya anda en 33. Ella nació en el 1993, nació mi hija. O sea que trabaja en el oriente. ¿Y cómo va a Quito? ¿En avión? Ella se va en avión. ¿Todas las semanas o todos los días? Ella trabaja ya 14/7. Sí, trabaja 14/7. Ella prácticamente permanece en Quito. Aquí muy de repente viene. Con lo que el otro día nos estuvo pasando, que la extorsión ya dejó de venir. La inseguridad también. Gente ya nos pedía que nos saliéramos aquí. ¿Y a quién dejamos aquí? Sí, sí. Por eso mismo ya hubo mi alejamiento también a la fundación. Todo se me truncó porque hasta la señora se me jubiló. Oiga, mira, ya venimos del doctor con que hizo unos exámenes. Más la tiene enferma ya es el estrés. ¿En qué escuela estudió usted? Yo estudié, o sea, como primer grado, segundo grado, estudié en la escuela de Velasco Benalcázar, que estaba ahí frente de allí. Antes, esa escuela ahí, lo que es el mercado, era la primera escuela de Cuba ahí. Después que pasó allá. Y luego después terminé aquí en la escuela de Elías Cedeño, en los Dos Caminos le decíamos. Sí. Ahí terminé lo que es mi educación primaria. O sea, que esa escuela también, la de Elías Cedeño, es también antigua, ¿no? Sí, es antigua, sí. Ahí había, me acuerdo, un profesor apellido Echeverría, era de la sierra, él me acuerdo. Otro había un señor Galindo y una profesora Cecilia García, o sea, otro. ¿Y qué juegos tenían ustedes en la escuela? Y en ese tiempo más era el deporte. ¿Deporte? Sí. Ya nos sacaban a jugar el indoor. Eso era lo que pasaba. Eso. ¿Y sus padres eran estrictos? Bueno, mi padre, no, mi madre un poquito, o sea, no que eran estrictos, sino que antes ¡Ya! ¡Quietas! A ver, quietitas. A ver, Pinina. Silencia, ¿ya? No le corran porque ahí la perra comienza a ladrar. Ya hay quietitas, ¿sí? No la huyes.
Estamos hablando de los juegos tradicionales. ¿O qué? Si los padres eran estrictos. Ah, No, o sea, no, ellos mire, antes nuestros padres no eran estrictos, lo que ellos nos hacían era corregir. Ya no es como ahora que ya el joven, al padre, no le toma en cuenta. Y nosotros nos decíamos, bueno, a nosotros, yo me acuerdo que nuestros padres, peor que sean compadres, una persona mayor, que uno pasara y no lo saludara, vaya a saludarlo. ¿Ya? O si mi padre o ellos estaban conversando con alguien y no se metía, después que se viera de aquí lo cogía uno, ven acá, tú no debes meterte en la conversación de los grandes. Ahorita en los actuales momentos, no es así, le dicen. Están hablando los papás, no, así no era, dice. Ya es diferente, o sea, no es que eran estrictos, ellos nos educaban. Y gracias a eso, somos lo que somos este rato. Pues. Yo al menos, siempre me decían que yo tenía temperamento de una persona mayor, porque yo nunca me uní con muchachos de mi edad. Siempre traté con personas adultas, porque eso a ellos yo les escuchaba, ¿no? Las conversas, cosas que a uno le servían, ¿no? De trabajo, y eso me encantaba, yo me quedaba escuchando. Entonces, esos eran nuestros padres, no es que eran estrictos, no sabían, esa era la educación de ellos. Por eso yo siempre digo, la educación nace de la casa. Y el hijo que no se lo corría de pequeño, ya grande es difícil. Entonces uno tuvo desde su infancia una buena formación, sería, ¿no? Porque ahora los valores se están perdiendo, ya no hay valores como antes. ¿Qué valores había antes? Por ejemplo, cuando usted era niño, que coger las cosas ajenas, ¿qué le decía? No, pues uno no podía coger unas cosas ajenas, tenía que era respetar, pues. ¿Ya? Respetar, uno podía decir, coge esto, o me llevo esto, no. Y saludar, desde que se levantaba hasta que se acostaba, uno saludar con educación al mayor. No le digo, si ellos se daban cuenta de que uno no saludaba a un mayor, lo regresaban, vaya a saludarlo. Vaya. Peor si era un compadre, vaya. Así no es. Y dentro de la casa por ejemplo, cuando se acostaban o se levantaban, tenían que saludar al papá, a la mamá. A la mamá, sí. ¿Cómo era ese saludo? ¿Era que les hacían rezar el bendito? Sí, nos hacían rezar. Antes de persignarse, antes de acostarse. Igual, y tienen que agradecerle por un plato de comida que te sirve. Éramos bien allegados a la religión católica también. Yo soy católico, yo fui bautizado, confirmado, todo. Yo digo, mi religión es la única. No como ahora que para tapar faltas se cambian de religión y ya con ello, no. Entonces esa formación yo uno, desde muy pequeño. Y en un ambiente que nuestros padres nos enseñaron al trabajo, ¿no? Yo viví en Piquigua 19 años, padre. Y de Piquigua dicen esto, lo otro, ¿no? Y de Piquigua tengo buenos recuerdos, todo el mundo me recuerda, don José. ¿Por qué? Porque yo vivía así. ¿Ya? A pesar que yo manejé un comercio en Piquigua, tuve muchas líneas allá y bien conocí mi comercio. Y yo, para mí no ha habido cambio, eso yo digo, hasta para tener plata hay que saberla tener. Todo va en el comportamiento de las personas. Que sí, que fulano hace, allá. Yo vivo mi vida y la sé vivir. Y así viví 19 años en esa parte. Entonces, pero es de acuerdo a la formación que uno ha tenido. ¿Y por qué se fue usted a Piquigua a vivir? Verá, cuando yo me casé, a los 3 años casado, pues, decidimos irnos a Quito. Estando en Quito, sí, en definitiva, nosotros teníamos un comercio ahí en mi suegro, en ese tiempo. Ahí está mi cuñado. Pero ahí, no sé, un poquito de envidia de mi suegra, nos vieron que estábamos bien y nos quitaron el local, de la noche a la mañana. Yo compraba café. En ese tiempo venían los heredias a comprar café. Yo le entregaba café a ellos. Compraban Ceres y le entregaba a los. Venían los sábados y los domingos cargados enseguida. Pero es que ellos veían eso, un movimiento que yo tenía. Porque yo no era de aquí, yo era muy conocido, ¿no? Y fue el que trabajé en lo que era el café, ya me conocía. Entonces me fui por allá a vivir, ya no hacíamos los mismos negocios que hacíamos acá. Decidimos vender esa mercadería ahí a precio de costo y irnos a Quito. En Quito tuvimos unos 3 años y medio. Allá de Quito, pues decidimos venirnos acá a Piquigua a poner. Tenía un amigo ahí, porque en Piquigua no dejaban entrar a cualquiera a poner negocio. Ahí vivieron unos que quisieron ir, ¿no? Entre ellos se compraban. Había que hacerlo, ¿ya?
Pero en ese tiempo yo tenía un amigo, el doctor Roque Faría, que el amigo lo llama y le digo, "Ya quisiera que me sondeen en Piquigua, quiero poner un negocio". "Sí, dice, hace falta", dice, "un negocio allá, porque hasta por una aguja quizás San Isidro". Ya, pues ya está bien, no, está bien, que venga, dice. Y ahí llegué a Piquigua yo, a poner el comercio. Arrendé 7 años en una casa arrendada. Hasta que compramos ahí, nos tenemos eso. Y después ya hice la casa ahí. Hace más, o sea, por trabajo. Ya, ¿y cómo se conocieron con su mujer? ¿Qué? Bueno, yo a mi esposa la conocía antes, ¿ya? Porque ella, sí, ella, aquí el papá era quien le administraba el almacén ahí, que ella es economista. Ella era la que le llevaba todo el carnet de las cuentas del papá, todo, y estudiaban los hermanos, todo. Ella la conocía. De ahí yo me fui de aquí, porque mi esposa fue divorciada, pues ella tiene 2 hijos, que es el profesor John y una otra niña que ella está en Argentina, trabaja. Entonces, yo la conocí antes, de ahí vine, después me enamoré de ella y nos enamoramos y nos casamos. En el cual producto yo tengo una hija, hubo 2 al bordo, pues, después de mi hija, pero me quedé con una sola hija. Ella es la única que tengo en mi vida, mi única hijita. Y ella ya se ha jubilado porque ejercía de profesora. Sí, ya en marzo se jubiló. En marzo salió. Ya se jubiló. Yo salgo en este año, a finales de esta temporada, más no estoy saliendo también yo pago el seguro voluntario como yo tenía, pues ya le digo eso del colegio, en la refinería, todo eso me sirve. Y yo tuve 22 años en el seguro campesino también. Fui vocal, últimamente terminé siendo vicepresidente ahí en San Jacinto 1. Y ahí me había jubilado hace 4 años. Entonces mi hija me dice, papi, si un caso quiere, ¿no le gustaría cambiarse al seguro general? Le digo, ya. Dice, cuando usted pueda, y si no puede, yo le ayudo, me dice, cuando usted no pueda. Y eso estoy pagando, como ya digo, tenía ese otro seguro también. Y ahí estoy. Decía usted que su papá era ebanista. Él fue ebanista. Y él trabajaba en todo tipo de madera. Bueno, lo que es madera, sí, porque había el mangle, en esa casa madera fina no trabajaba casi él. No. En lo que era laurel, en lo que era caoba, cedra, así. Eso sí. Y él hacía así, ya le digo, maletas, cómodas, así, a pedido. A pedido. Sí, mesa también, así. Se dedicaba así. Y más de la vida, ya le digo, algunas ocasiones fue teniente político, comisario aquí de la parroquia, porque ¿no? Era muy conocido. Era bien conocido. Sí. ¿No? Juan José María llamado. ¿Y qué tipo de creencias tenían, así como cuando era Semana Santa? Bueno, nosotros en ese entonces, la Semana Santa para nosotros era lo más sagrado. Nosotros ya, me acuerdo que ya desde el lunes santo era comer la sardina, en familia, ¿no? Y ya el último día, el día viernes, se reunían, la familia venían a la casa, nos reuníamos ahí a comer, y nadie se bañaba, ni jueves santo ni viernes santo. Pecado era bañarse los 2 días. Pero sí, estar con Dios en la iglesia, sí, rezar. Así era todos los días de Semana Santa. Y comer la sardina, eso era infallable para esa fecha. Cada año que se daba. Mi padre murió de 99 años. ¿Qué leyendas tenían en Semana Santa? ¿El diablo? Así, ya nos metían que la lutona, que el diablo, tantas cosas. Y que no nos podíamos bañar en el río porque nos hacían sirenas, pescado, todo eso. ¿Y del diablo y así? ¿Se acuerda usted de alguna historia que les contaban? Bueno, del diablo a mí lo que una vez conversaban, de verlo, nunca. O sea, más bien anécdotas que pasaban, era que conversaban, que en ciertas partes se les aparecía, pero lo que conciertan a la persona, nosotros nunca. Ahí decía, lo que se decía así era, andé con Dios para que no se prenda el diablo. Si anda con el diablo lo cargará metido siempre de mí. Pero andé con Dios y vivirá sano y salvo de él. ¿Y así de creencias y el duende y esas cosas?
Bueno, todo eso ya de creer en sí, ¿no? De que decían que existía, bueno, eso le decían a uno, ¿no? Pero yo soy una persona que jamás empaparme a eso de que a creer, no. Porque, o sea, no aferrarse a eso, ¿no? Que sí, que te va a seguir el diablo, que el duende, y que el duende existe. Yo, la verdad, a mí nunca. ¿Qué le digo? Cuando la persona es sana, pues, anda con Dios siempre, y Dios, desde que amanece hasta que anochece, Él lo guía siempre. ¿Y muertos, apariciones de muertos y esas cosas? No, tampoco. Nunca. Que sí, que el muerto llega. Yo cuando mi madre murió, ella nunca, que yo me acuerdo que me ha hecho un ruido, ¿no? Ni mi padre. Siempre yo soy devoto, tengo una virgencita ahí, la Virgen del Cisne. Esa virgen de cuando estuve en Quito la traje. Y mire lo que es padre, la anécdota de esa virgen. Cuando yo llegué a Piquiba le veo a madre, usted, la tengo aquí, usted es mi madre, la que nos va a venerar, nos va a acompañar. Y la puse así en una, como ve el bloque ahí, en la pared, ahí donde yo vivía ladrillo, la pegué así como. Y pues le dije yo, algún día madre, usted yo lo voy a poner en vidrio. En esa casa viví 7 años, ahí todavía vivía la señora, ya la renovaron. Cogí mi virgen, era como que le había pegado ese día, un día antes. Sanita, padre, ahí la tengo. Y le hice el cuadro, la tengo en vidrio. De vez en cuando le pongo su velita, ¿ya? Soy devota de él. Y la tengo. Sí. ¿Y en la casa de sus papás tenían altar también? ¿O cómo? Sí, ellos tenían altar. ¿Y a qué santos? Ahí ellos tenían San Pablo, San Pedro, todos los santitos los tenían. Sino que ellos lo que nunca lo acostumbraban era hacerles velorio como yo, ¿no? Pero de que ellos ahí lo adoraban, sí. Ellos tenían su altar. Pero no hacían velorios nunca. No. Siempre le adoraban ahí, le velaban. Tenían sus velitas. Su velita. En un tiempo de Semana Santa, sí, eso. Las noches le rezaban junto a ella, todo. Así es. Y eso cuando, en el tiempo de antes, cuando había un muerto. O sea, la costumbre, las tradiciones acá han sido que cuando fallece una persona, pues, la acostumbran a hacer que las 9 noches, ¿no? Las 9 noches en casa y la última noche ya van a se la hacen en la iglesia, ya con los familiares, en la cual pues le llamaban el café con rosca. Pues las tradiciones están perdiendo también ya. ¿Por qué están perdiendo? Porque ya la gente ya se cansó. Porque muchos no van por velar, van por comer o por criticar. Vende, o sea, René, me dieron con café. Y van hablando. Y la gente toda ya se va mejor. Aguanta. Por eso que están perdiendo las tradiciones. No es porque no tienen las costumbres las tienen, pero es por la gente. Yo sí me he dado, ahorita llamando, yo me he dado cuenta si en una parte de un miembro, y le dan de comer, solo esperan comer y me voy. Yo asisto, no a todo velorio de personas, y yo le digo clarito, yo vengo es a velar, y no vengo porque me den de un plato de comida, disculpen, no siga nomás, no les acepto de comer. No me gusta, yo vengo a esto. No vengo porque me den de comer y ya como y me voy, ¿no? Entonces, esa es una tradición de uno, ¿ya? Si uno va, tiene que ir de corazón. A velar, a acompañar a ese amigo, ¿ya? También tenemos que ha sido malo, cuando muere era bueno, y buscando así no le cuando están en vida. Ya cuando muere así está malo, era bueno al final, cuando todos los pormenores los tenía antes, ¿sí? No es así, así es. ¿Ya? Eso. Qué bueno, que sea malo, decían era bueno, y después ya no estaba. Pero yo siempre digo, los honores se lo hacen en vida, no cuando muere la persona, en vida, es todo. Y cuando había un enfermo así, ¿lo llevaban al hospital o lo curaban así? Vean, los tiempos de antes, que yo me acuerdo, todas estas vías por aquí, yo era un infante todavía, y sí que habían los mordidos de culebra en ese tiempo. Pero aquí arriba, en 9 de octubre, hay una señora, Marianita Macía, ya murió. Era la señora predilecta para curar mordida de culebra. ¿Dónde van? De Marianita Macía. De invierno, truenar para los... Y la señora los salvaba. Tenía plantas medicinales. Ella curaba. ¿Con planta o ella misma? Con planta, porque claro, todo lo que era la medicina ancestral acá. Antes, yo me acuerdo que anteriormente no había médicos.
Aquí llegó un médico, un doctor, primero fue don Enrique Velasco, él que era enfermero, eran los médicos aquí, Alcibiades y Ñón Herbert, que yo me acuerdo, y también estaba don Alcibiades y Ñón Herbert, don Velasco. sí, Velasco, ¿cuál más había aquí? Eso es lo que yo, esas dos personas que yo me acuerdo también que eran los médicos de San Isidro, doctores, ya después que van a llegar, pero aquí es personas, y poca gente moría, de cáncer no moría. Decían que morían de cólera, colerín decían, colerín. Pero antes no se veía, no se sabía de qué moría. Lo que más bien creo yo que ahora hay mucho químico, anteriormente no. Un maizal daba sin nada de químico, con el agua de la naturaleza, ¿no? Y se daba bien, manizales, el frejo, sandía, todo producía. Aquí en esta zona hasta arroz y David. Y bueno, eso no me tocó vivir, pero mi padre me contaba que era zona arrocera también. Sembraban arroz para comer. Por ejemplo, mis abuelos aquí, adentro en la Agua Blanca, ¿qué pues? Eso es, todo cosechaban ahí, todo tenían. Yo me acuerdo que de mi abuela, un desayuno era como un almuerzo que le daban a la persona. El trabajador bien comido. Las 3 comidas le daban. Para que esté con fuerza y lo haga con voluntad. No, ahorita más bien trabaja mal pagado, mal comido. Ya no quiere, ya de lo que le da la gana por último. Y todo hay que fumigar. Y había parteras. O sea, claro, es que esa era la mundial antes. Ya le digo, la doctora no había, eran raras. Había la señora Marianita Macía, era una de ellas, partera. Aquí en San Isidro, la señora, ¿cómo llamaba esta señora? Rosalía, no, Sofía Canchingue. Doña Sofía, la mamá también de la señora, ¿cómo llamaba la señora? Isabel, no era una también. La señora Isabel Rojas. Isabel. La misma, la mamá también curaba y apartaba. La mamá de don Miguel, que tenemos ahí en la fundación, el cuadro, ¿no? Ella también, pues, Claro, la mamá Enriqueta también hacía eso. Y ella era la que veían esos partos. Porque de aquí niña, de aquí antes, era llorar. Yo sí me tocó. De aquí de San Isidro salía uno afuera casi se llama ahí La Unión. Me acuerdo que había una casa blanca que todavía existe por ahí. Ahí dejaba los caballos uno. Ahí tenía que ir ese día. Hoy día uno iba y mañana recién para regresar, eran 2 días de ir a San Vicente y venir. A San Vicente. Sí, a San Vicente. Un día de ida y otro día de venida. Yo prefería irme de aquí a Chita y no de Chita a San Vicente. Y eso va así cansado, uno tiene aquí de este lado, vira en las monturas de los abejas. Sí, cansado ese lugar. Entonces, yo hasta en 1998 que tenía mi comercio, me tocó andar casi más a pie que en carro, de Chita para acá. 11 pasos yo hacía de Chita a Pitié, con mercadería, para el comercio. 11 pasos me hacía. Había que cargar 11 veces. Sí, con carro lo eran tramos que habían. Ahí tenía que llevar personal para que carguen la mercadería. Una vez me quedé sin arroz un día. Y yo no es porque me alabe, pero yo no especulé con la mercadería en Piquillo. Yo vendía el arroz, precio. O sea, yo no he sido las personas ya. Me ha gustado especular. Me ha gustado ser consciente. Y siempre lo digo, yo muero en la lealtad. Mi padre fue así y eso yo lo llevo en la sangre y lo llevo basta que llevo el nombre de él. Y me acuerdo que un señor dijo, 2, vamos a acompañarlo a don José, porque si no, no vamos a comer arroz. Traje 26 quintales de arroz ese día, como azúcar, como unos 4 que tenía azúcar, y el resto de mercadería. 1 millón, me acuerdo que yo el día domingo, el día lunes iba en mi bolsillo, 1 millón de azúcar. Y llegaba a la casa sin 2 reales. ¿Ya? Con darle de comer a la gente, yo embalaba sacas, llevaba unas sacas grandes de yute, unas que están por ahí, y sacos de plástico, ¿ya? Para poner que no se mojen, ¿no? Y ya llegaba, un plástico no me valía nada, porque ya esas pobres ya como aventaban nomás, ¿no? Ya cansado, tantos pasos.
Imagínate. Eso me tocó también vivir a mí, para poder abastecerle y sin especulación a la gente. Que hay gente que todavía uno ya muerto. Y no se no especulado. Ahí la gente decía, vamos a comprar en San José porque en San José nos ganamos el pasaje. Antes por una aguja tenían que venir a San Isidro, yo todos las tenía allá. Y hay una aguja hasta donde dar. Entonces toda la línea, abarrotes, ferretería, bazar, vendía gas, quiere, gasolina, compraba maracuyá, cacao, todo. Un comercio que lo movía. Y en el tiempo de antes, ¿cómo hacían para conquistar a sus enamoradas? Bueno, y ahí era antes, pues, ya uno, los bailes, no, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando yo me enamoré de mi esposa, única vez en mi vida que me saqué un premio, que fue un champán, 2 champán y un whisky. Ahí habían unos, me acuerdo que había unos egresados, uno se mató en el carrito que tenía al final Oscar Vera, se cayó, él era sostenista, Patiño, era un pariente de nosotros, y el otro uno que fue Guillermo Gilberto, y me saqué y ya le digo 2 champán y un whisky, y a mi señora le gustaba el champán. Llegó a ese baile de mi compadre Flavio. Antes en San Isidro los bailes eran famosísimos. Se bailaba de Cleño Ramírez, los charapotitos, de mi compadre Flavio, donde don Danilo Cueva, una pista, gratis, todo el día se bailaba por ahí. Andaba, ya pues mi señor llegó a ese baile y yo con mis 2 champán que me sacaba. Comencé a dar champancito. Así le conquisté la vida. Champán, que no, que usted siempre está mareado. Bueno, si no, ahorita no es nunca. ¿A qué me aceptó? Y vea, 37 años andamos ya con ella. Pero así ya le digo, yo también, ella veía, pues no. Tipo de persona, no, porque ella tiene su padre, tiene su buen almacén. Yo soy pobre, pero pobre con un buen corazón. Y así nos enamoramos. Luego sí le dije, yo vivo la moda de Estados Unidos. ¿Ya? Yo no te exijo, yo no exijo virginidad, pero lo que sí te exijo es fidelidad, que es diferente. ¿Sí sabes qué es eso? Fidelidad, él es fiel al esposo, eso sí. Le digo, yo vivo la moda de Estados Unidos. Es madre de 2 hijos divorciados, no sé, no me importa. Ahí está. Yo si no me puedo perdonar que tú me traiciones, no te perdono. Esa palabra que le digo, fidelidad. Después lo que más existe es el engaño. Por eso cuando uno se enamora tiene que estar bien enamorado realmente para no arrepentirse. Yo no es que no estuve enamorada, yo tuve Guayaquil, Esmeralda, y yo tenía en Guayaquil me iba a casar por última una vez. Ahí nos peleamos, una chica, yo tenía 22, yo tenía 20, 18 y yo tenía 22. Tuve una casa en madera, ya listo para que me iba a casar, algunos problemas por ahí que me metieron un cuento a los papás, pues hasta que fueron a aclarar el problema, yo trabajaba en el colegio. Ahí fue que ya renuncié mejor y me vine, tenía el nombramiento yo. Ahí me vine por acá. ¿Usted era profesor de? No, yo lo que yo hacía, tenía cargo, le digo, era el colegio arrendaba una cooperativa de transporte para las estudiantes. Entonces yo era que llevaba el carden, porque a cada carro había que pagar cada mes. Yo tenía que llevar un carden por expreso. Era una cooperativa de Cristóbal Colón. Yo cada mes tenía que pasar colecturía, pasar todos los informes. Si fallaba uno, ¿no? ¿Para qué? Para que le debiten. Porque no había que pagarle a cada carro por mes. En ese trabajo yo era responsable. Trabajaba un señor, Félix Maticoré Mamota de Laurel. Pero el responsable del reporte del Carden era yo que llevaba eso. En ese tiempo mi sueldo era de 4.100 ganaba. Cuando Mariana Rodón Aguilera era la rectora de ese colegio de Dolores Sur. Era un colegio, las aletas de ese colegio eran blancas. O sea, uniforme blanco, unas aletas así. Bellísimas. Uno de los mejores plan piloto voy aquí del colegio de Dolores Sur. Cuando yo le renuncié a la rectora así, José María, piensa 2 veces lo que estás haciendo, me dijo. Licenciada, está mi decisión tomada, me voy. Ya me había jubilado rato yo ahí. Pero yo siempre gocé de buenos trabajos, pero ¿por qué gocé de buenos trabajos? No es que yo lo diga, por mi forma de hacer, mi comportamiento. ¿Sí?
A mí me ha costado la seriedad y la honestidad. Yo jamás puedo mentir al padre, a decir algo que no es, hablar con la verdad. Esto es. Eso me caracteriza yo. Regresando un poco a las artes, ¿qué, en la casa de ustedes, qué tipo de artes podía haber? O sea, su papá era ebanista. Sí. Su mamá hacía ollas de barro. No, casi no, muy poco, no. Eso no. No, sí. Y luego Hacía tal vez como para algo pequeño de ahí, algún gasto de ahí, pero para hacer así no. y luego de chihualos, finos. No, ahí en la casa lo que yo me acuerdo que era muchacho, lo que sí festejaban todos los años que venía la familia Navarrete, que la señora Camila Navarrete y la familia eran compadres, para San José. Todo siempre, los 19 de marzo caían ellas ahí. Ya mi madre se preparaba haciéndole dulcecito, la chicha y ahí bailaban. ¿Qué dulces hacía su mamá? El huevo bolsillo, el suspiro, que rompó, petitos así. Todo eso. ¿Sí? Para esperar a las comadres, eran compadres. Para darles ese día, brindarles ahí el día de San José. Eso cada año ellos venían y le caían ahí. Con la hija. Eso era todo. Ahí festejar no festejamos, no se festejaba. Solo el San José nomás. Pero porque ellas venían. La comadre venía a hacerle la fiesta. Y como ella había la gallina, se criaba nomás, pues no. Ahí bastante. A comer gallina y a comer el dulce. Y ella les hacía para esa fecha, para el 19 de marzo, que yo me recuerdo. Y ahí entonces después pegaban su bailecito en el chalet. Eso era toda la actividad que ellos hacían. Y sobre... Y ahí mi madre es lo que se dedicaba a la crianza de animales, gallinas. Así se criaba. Ahí en esta gripa se criaban 300 gallinas criollas. Era full gallinas, así mismo grande como es. Sino que claro, lo cambias porque allá es un poco más elevado. Sí, pues ahí tendrían un patio grande, ¿no? Sí, ahí se criaba la gallina, y nunca faltaba el huevo, la gallina, para el consumo. Y que alguien llegaba, le brindaba. Y como le digo, cuando venía la señora Miche con las hijas a comer ahí. Ya. Y sobre la evolución de la mujer, ¿qué le pareció a usted los cambios que está viendo? De antes a ahora, ¿qué le pareció a usted eso? Bueno, ¿Adelantado, atrasado? Ya ahorita, ya a nivel de antes, ya tenía un cambio brusco, ya diferente. Ya las mujeres ahora son más modernas, ya no se encuentran esas mujeres como amas de casa que habían antes. ¿Ya? Y ahorita todo es artificial. Ya, pero en cuestión de yo qué sé, de machismo, ¿se ha superado algo o seguimos lo mismo que antes o cómo será? Bueno, y ahorita el machismo creo que ya es más bien, ahorita es la que más decide la mujer. ¿Sí? Sí, es la que más habla, la que más manda es ella. Y no, por último la mujer la amenaza. Si no te portas bien, yo me voy. Pero si tiene otro por ahí, más rápido se le va. No existe eso, antes no había eso. Antes era dominio del varón. Sí, o sea, que era predominante y ahorita sí, la mujer tenía que hacer lo que el varón le decía y ahora ya no. Y ahorita ya la mujer está liberada en ese sentido, bien liberada. O sea, que ahora hay como más igualdad o cómo será. Bueno, y ahorita, al menos con estos gobiernos, lo que se ha tratado de hacer es que haga igualdad de género, ¿no? Anteriormente, que la mujer trabaje, eso era un pecado, dejarla que trabaje. Pero era el machismo que existía, no la dejaban trabajar, ahora ya no. ¿Y en su casa sí había machismo? No. Nosotros ya le digo, mi madre crió cuántos hijos y en la casa no. ¿Sus hermanas estudiaron? Una parte. Todas no, porque ya en los tiempos de antes, pues por eso, los padres no, la educación primaria, basta con eso decían y era rara que preparaba. La primaria sí terminaban. Terminaban todas. Y se comprometían ahí, ya sí, hacían su vida. Por eso lo que digo, pues ya en cambio ya en la vida de uno ya no, pues. Si uno tiene el caso mío, nosotros los dos, yo a mí la preparé. Inclusive cuando yo estaba estudiando en la universidad en la Indoamérica, dije, no voy a quedarme, voy a apoyar a mí. Y lo hice, mire.
Y gracias a Dios, pues ya, con el apoyo de nosotros, ella es una profesional, una buena profesional. Pero antes sí, existía el machismo. Sí, sí, eso dominaba, vamos. ¿Sí? Yo tenía un hermano que en paz descanse. Evidentemente. Dígame. Ah, Yo tenía un hermano que ese era machista. Era bien machista, él hasta le pegaba a la mujer. hasta le pegaba. Sí, había uno de mis hermanos de padre de madre, sí, él era machista, les pegaba. Lo que mis padres nunca, yo me acuerdo haberle visto que le alzó la mano a mi madre, no, nunca. Y eso yo llevo siempre en la mente, que ve ese hogar. Yo nunca, mi padre fue bandido, tuvo por eso entretenimiento, pero no, yo nunca lo vi pelear junto con ellos los dos. ¿Ya? Y ella con mi madre conversaba, ¿no? Un caso de José María, digo, de noche conversaba. Y él si algo le hacía por ahí que andaba como tema, no le negaba, ¿sí? Es verdad. Regresando un poco a las plantas medicinales, ¿en su casa había alguna plantita así? Siempre en la casa tuvieron la congona, se tuvo la ruda, se tenía siempre la hierba luisa, que era para hacer los té, ciertas plantitas así. ¿Y cómo empleaban, por ejemplo, la congona? ¿Para qué la empleaban? La congona era cuando uno tenía un dolor de oído, de eso le calentaban y le ponían en el oído, sí. Inspiraban ahí. Sí, le ponían ahí una hojita de eso, ¿ya? Y la hierba luisa como té, como infusión se hacía. ¿Y la ruda? La ruda también así para cuando alguien estaba ojeado, eso le masticaban y le daban en aguardiente, le ponían también. Aquí yo me recuerdo. Ya. ¿Y aquí ustedes en la casa tienen plantitas medicinales? Yo aquí tengo, ahí tengo la Biblia, hay dos plantas de la Samata grande, son la Biblia. Por acá tengo la sábila, ahí están las sábilas. Sí, hay algunas plantitas. La rúa también tenemos ahí. ¿La Biblia para qué la usan? Bueno, la Biblia, esa Biblia yo la tengo porque yo en Piquigua tenía una planta grande, me acuerdo. Cuando quedé a mí acá se murió. Y la conseguí por acá, por Río Grande, porque yo me acuerdo que un vecino allá siempre lo veía que iba a ver esa Biblia. Regalen una mano. El zorro que viene en una Piquigua. Usted lo había escuchado nombrar. Sí, el zorro. Y es un gran amigo conmigo. Usted tenía un local, ¿no? Al frente de ellos. Eso, sí. Ahí, al frente de caminemos juntos esos amigos. Claro, claro. ¿Usted qué familia es? Disculpe. De Alfredo de Mera. ¿A don Alfredo? Nieto. Sí. Mi gran amigo don Alfredo. Me acordaba de la cara un poco. Su abuelo, Pues, yo estuve ahí, yo mantuve un colegio en Piquigua a distancia. Yo era el que coordinaba. La señora Naya estudió conmigo ahí. Yo era el coordinador. Mi esposa dio clase en Pinargote y ahí se formó también un profesor. Yo era el coordinador. Ese colegio era de un señor de Bahía. Atanasio Rosero. Yo coordiné ese colegio. Tres promociones sacamos ahí en Piquigua. Yo hice la coordinación. Los días sábados funcionaba el colegio. Yo hice ese año acá, en San Isidro. Ahí me dijo, sí, ¿por qué no? Ahí con Pinargote formamos Piquigua. Y ahí le gustó a Pinargote. Siempre dice, gracias a José, estoy donde estoy ahorita, que le gustó lo del profesor. Claro. Y buenas promociones. Yo no ya estudiaba ahí. Algunos se graduaron ahí. Aquí esta señora Merchán, que trabaja en su centro médico, se graduó en el colegio ahí. Y tiene un buen trabajo. Casi la mayor parte tienen trabajo. De las tres promociones. Ahí en el colegio San Miguel de Piquigua funcionaba. ¿La sábila para qué la usan? Bueno, aquí la sábila, yo casi no la utilizo, pero yo en Piquigua la utilizaba como gel. Yo tenía bastante, y cogía y le sacaba la y en el pelo me ponía, y mi señora, ¿con qué depende? Aquí me he cuidado, no me pongo. Pero ya todo el día pasaba con mi sábila ahí. En el comercio, como mi esposa me pasaba acá, yo pasaba allá con mi comercio. Entonces yo en eso lo utilizaba. Pero una gran cosa para tomar el cristal de la sábila es bueno. Claro. Sí. Externamente para la inflamación y internamente también para hígado, estómago, riñón, todo eso. Ahorita en Chile estaba con un dolor. Eso le digo a Vicente, esperemos que salgamos temprano y conseguimos el primer turno y el segundo. Me vino el doctor con que hacemos unos exámenes. Tenía un dolor aquí,
no aguantaba ni a caminar. Y yo estaba asustado, dije que era riñón, tal vez cálculo. Y me comencé a hacer un agua de bicarbonato, pero sin limón. Y me ayudó bastante, me alivió. Yo creo que yo la corteo porque nos va a llover. Sí, Y ya hasta los tengo 50 minutos. 54, 5. ¿Y Bueno, va a llover. no tienen ustedes preguntas? Yo ya hice. Bueno, ¿alguna cosa más que usted quiera decir, don José? Así, Bueno, yo de antemano, pues, eso no de me que- queda más que agradecerles por esta entrevista, pues, y esperando que todo lo que se da y se hace en la Fundación, pues, sea de éxitos y bendiciones para el bienestar de la Fundación y todos los que conformamos la Fundación Raíces y Sueños. Claro, claro. Un agradecimiento para ustedes por esta entrevista y gracias. Usted es socio fundador. Socio fundador, sí. Uno de los primeros socios fundadores de la Fundación. De la Fundación. No, que le digo, ahorita con lo que pasó, Claro. no es cómo estar ahorita, y también con lo que ya mi esposa se jubiló, nos cambió todo. Todo nos cambió. Yo hablé de la reunión pasada, inclusive yo estoy apoyando con lo de la mensualidad. Ya. Sí. Pero lo de la extorsión ya se terminó, ¿cómo será? Ahorita me han dejado un poco. Bueno, gracias.